este, y ya empezamos. Mientras tanto, Marco, contame cómo va el tema de ULAPSI para el Congreso. Pues tengo poca información relativa. Hoy hubo una reunión de ULAPSI aquí en México y estamos como empezando y estuve un poquito en la asamblea de ULAPSI de la semana pasada y va a continuar el próximo sábado. Pues el Congreso, pues ya viste el programa, se ve más o menos bien. Pero ULAPSI pues había estado un poco así como empantanada, ¿no? Y ahorita parece como que puede volver a fluir, Qué bueno. retomar los grupos de trabajo. Sí, buenísimo. Y contame, ¿cómo está el tema de AMAPSI? ¿Qué están haciendo? No, pues además sí estamos haciendo muchísimas cosas. Ahora mismo hay otra conferencia ahorita con Rosario Espinosa sobre narrativa y psicoterapia. Y los viernes ya tenemos la escuela para padres a las 7. Seguimos con nuestros diplomados, haciendo libros, y hemos estado trabajando también con pues, la psicoterapia, con grupos. Ahora con el COVID se trabajó con grupos de personal de salud, ¿no? Y personas y familias que tuvieron pues, fallecimientos o problemas con el COVID. Así es que a MAPSI la sentimos como muy activa y queremos hacer más cosas, ¿no? Qué bueno. Y ahí va más o menos. Excelente. ¿Tienen congreso ahorita el Consejo Mexicano, correcto? Sí, en noviembre va a ser el Consejo Mexicano de Psicología en Acapulco. Esperemos que estés. Vamos a ver, si el COVID no Claro que sí. Acapulco vale la pena. Sí, claro. Más el Congreso también. Va a Sí, estar bueno. indudablemente. Ahí si el COVID nos deja y por ahí estaremos. Claro Bien, que sí. son las 6 de la tarde, 7 de la tarde, hora Costa Rica. Si querés, vamos a iniciar de una vez. Ya tenemos Nada varios. más te quería pedir si me cambias el nombre, porque si quedó el nombre de la sala y no me puedo cambiar el nombre. En- No sé cómo. en- ¿No? Ve a participantes y pones el cursor sobre sala 11 MAPSI Dame un segundo. y luego dice más y ahí abres más y ahí dice cambiar el nombre. Ok, más. Sobre todo porque se va a grabar y te quede ahí. Claro. Bueno, Marco Eduardo Murueta, por favor. ahí está. Listo. Sí, Perfecto. excelente. Ahora sí, ya estamos listos para empezar. Perfecto. Vámonos. Tenemos el aire, tenemos la vida, no hay otro momento, vamos a vivirla, estamos aquí, no hace falta nada, si tenemos alas, vamos a batirlas, tenemos otoños y también veranos y buenos amigos que nos dan la mano, tenemos promesas y sueños cumplidos, tenemos el sol que nos quita el frío. Y la primavera es mejor contigo, sin duda en invierno no hay mejor abrigo. Tengo el infinito repleto de estrellas, me quedé con una, tú eres la más bella. Y aunque nos parezca que la vida es dura, que la noche está cada vez más oscura, ya salen estrellas, mira para arriba, te tengo en mis brazos, tenemos la vida, tenemos la vida. Tenemos los libros, el cine
define la historia, las uvas, el vino, el sexo de gloria. Los sueños más grandes se sueñan despiertos, montañas sagradas y sagrados huertos, cofres de recuerdos que valen la pena. Los padres, los hijos y aquella morena, el pan, la esperanza, la fe, la ternura. Tengo 7 mares y 14 lunas. Cuando he decidido, me quedo contigo y no tengas miedo. Soy tu fiel amigo. Tengo el infinito repleto de estrellas. Me quedé con una. Eres la más bella. Y aunque nos parezca que la vida es dura, que la noche está cada vez más oscura, ya salen estrellas. Mira para arriba, te tengo en mis brazos. Tenemos la vida, tenemos la vida. Cuando al fin se llegue mi hora esperada, yo estaré sereno, tranquilo, contento. Pues si algunas llamas en la brisa mueren, otras más dichosas se hinchan con el viento. Que nos parezca que la vida es dura, que la noche está cada vez más oscura, ya salen estrellas. Mira para arriba, te tengo en mis brazos. Tenemos la vida, tenemos la Pues bien, muy buenas noches tengan todos y todas. Realmente es un gusto de nuevo estar con ustedes. Este inicio de semana, un inicio de semana que creo yo que nos invita también a la reflexión en materia de COVID-19, en materia de la responsabilidad que tenemos como profesionales en las diferentes áreas de la gente que nos está acompañando a nivel latinoamericano, de poder bajar estas incidencias, esta curva enorme que tenemos de afectación. Y es la única forma que se puede hacer, es concientizando a las sociedades en ponerse bien las caretas, no salir si no es necesario, lavarse las manos. Realmente es mucho lo que podemos hacer. Como profesionales en salud mental, creo que tenemos la obligación de poder hacer estos cambios sustanciales en nuestros pueblos. Y en ese sentido, pues invitarlos a que seamos actores de cambio, actores para sanar a nuestras poblaciones también, a enseñarles también a hacer las cosas de manera correcta. Pues bien, dicho esto, realmente es un gusto, como siempre, estar con ustedes. Mi nombre es Pablo Cruz, los saludo desde San José, Costa Rica, y esta es la Red Académica Internacional, la cual ha sido constituida ya hace más de un año, recién inició el tema de pandemia, que constituimos esta red académica. Y hoy, hablando de hecho con el doctor Marco Murueta, me preguntaba que cuántos webinars hemos hecho, y andamos alrededor de unos 80 más o menos webinars que hemos hecho durante todos estos meses, y vamos a seguir hasta que la vida nos lo permita, continuando con este esfuerzo académico internacional. Hemos llegado más o menos a unas 30,000 personas durante estos meses, a lo cual ha sido algo muy, pero muy bueno. Aparte, tenemos más de 20 instituciones participantes que nos están apoyando, compartiendo con nosotros sus profesionales,
Y tenemos presencia en toda América Latina, España, Portugal, hemos llegado a Estados Unidos de Norteamérica, a México, bueno, a muchísima, muchísima gente, y eso es algo bueno. Eso habla de que estamos haciendo las cosas bien y estamos proyectando, al menos de esta forma, un cambio en los paradigmas que tenemos de reunirnos y acompañarnos en esta pandemia. Bueno, invitarlos a este curso, unos nuevos cursos que estamos apoyando al ICEP como especialista en praxis pericial forense para juristas. Para eso pueden escribirnos a nuestras redes sociales y invitarlos también a los diferentes webinars que vamos a tener. Para el próximo lunes tenemos al doctor Juan González Jaime desde México con el tema planificación del trabajo psicológico en el deporte. Luego el doctor Cristian Rodríguez Neira desde Perú con vigenciales aplicadas a la gestión del talento en tiempo de pandemia, igual que el doctor Ricardo Calderón de la UNAM, como factores protectores asociados al uso del condón en los hombres, y la Facultad de Estudios Superiores de Iztalaca, UNAM, también con la doctora Rubí Rosales, con aprendizaje en la formación de los psicólogos. Eso es únicamente durante estos días. Ya tenemos agenda llena para el resto de los meses que nos quedan de este año, así que invitarlos a que sigan apoyándonos, acompañándonos y sobre todo, si son tan amables, replicándolo también en sus grupos. Y antes de iniciar, pues agradecer a las instituciones que nos han estado apoyando, PIR Consultores desde Costa Rica, al Colegio Estatal de Psicólogos de Intervención en Jalisco, Expertus Ludos desde Argentina, Ágora Organizacional, la Asociación Latinoamericana para la Formación y la Enseñanza de la Psicología, la Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología, que está hoy con nosotros, con el doctor Marco Murueta, al Instituto Superior de Estudios Psicológicos, ICEP desde España, la Universidad de Tlahuaca Cuy, la Sociedad Cubana de Psicología, igual a la Sociedad Paraguaya de Psicología, la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional de Bucaramanga, Conexiones Empresariales, Begoes, Abogados Consultores desde Colombia, al Colegio de Psicoanálisis del Estado de México, a la Unión Latinoamericana de Entidades en Psicología, también a Serviprof, la UNAM de Iztacala y a Sinergia, que también nos ha apoyado muy fuertemente durante todos estos meses. Invitarlos, por favor, a que nos sigan y nos den un gusto y lo compartan en nuestras redes sociales, en Facebook como Red Académica Internacional para la Formación Profesional. Estamos posteando la mayoría de los videos en el YouTube como Red Internacional para la Formación Profesional. Ahí pueden buscarlos y descargarlos si así lo desean, y en nuestra página web. Bien, hoy, lunes 31 de mayo, nos toca realmente una velada maravillosa con un gran amigo, un grande de América Latina, el doctor Marco Murueta, desde México, de la Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología, con el tema de niveles de intimidad, identidad personal y sentido de la vida. El doctor Marco Murueta es doctor en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también estudió maestría en filosofía y licenciatura en psicología. Es formador, innovador en los procesos de enseñanza, fue investigador y docente del Instituto Superior de Ciencias de la Educación, donde impulsó la creación de la revista Horizontes Educativos. Actualmente conmemora 36 años como profesor titular de la carrera de psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, Iztacala, tutor y docente del doctorado de pedagogía de la UNAM, catedrático del doctorado en educación del Centro de Estudios Superiores de Educación, ponente en la especialidad de psicología clínica y formación terapéutica y la maestría en psicología clínica de la Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología, AMAPSI. Es asesor de una gran cantidad de tesis de licenciatura, maestría y doctorado en psicología, pedagogía y ciencias de la educación y filosofía. Indudablemente es un gran impulsor de la psicología mexicana, ha sido miembro fundador y presidente de la Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología, coordinador de 4 congresos nacionales del Encuentro de la Psicología Mexicana, Alternativas en Psicología y Congresos Latinoamericanos de Alternativas en Psicología. Ha sido Premio Mexicano en Psicología otorgado por la Federación de Colegios y Sociedades y Asociaciones de Psicólogos de México, FENAPSINE,
impulsor e integrante del Consejo Mexicano de Psicología, entre 1.000.000 de cosas más. Así que, Marco, muchísimas gracias por estar acá con nosotros y realmente es un honor y un orgullo enorme el poder tenerte esta noche con nosotros. La audiencia es tuya. Muchas gracias, Pablo. Agradezco mucho a mi amigo Pablo Cruz, coordinador de este proyecto de la Red Profesional Internacional de Psicólogos para afrontar el COVID. Y pues como ya nos decía, tienes ya un montón de trabajo acumulado a través de esta vía de conferencias que cada semana has venido realizando desde hace más de un año. Y pues felicitaciones y un reconocimiento por esa actividad. Agradezco también aquí la presencia de quienes están en esta conferencia, ¿verdad? De Aymara, de María de la Luz Vieira, de Patricia Hurtado, de Valeria Castillo, Andrea Mañode, Erika Reyes, Gabriela Yauripilca, Leslie Llanos Torres, muchas gracias por estar aquí. Y pues vamos a iniciar con esta charla. Voy a poner una presentación. Estaba yo tentado a poner un poquito de música grabada de YouTube, ahorita van a ver por qué, pero finalmente me decidí que no fuera así. Bueno, que quiero correrla, pero no me deja acá ya, con esto, con el F5, ahí está. Bueno, vamos a hablar sobre niveles de intimidad, identidad personal y sentido de la vida en la teoría de la praxis. Les decía que quería poner una canción por esto que dice José José, ¿no? Que quería empezar con eso, pero me acordé que se está grabando y se está proyectando por Facebook. Y cuando ponen música grabada, pues hay problemas de derechos de autor, entonces, pues nada más la vamos a leer, ¿no? José José dice: vuelve, por favor, como estés, como sea, que a nadie le importa, aunque te hayas manchado de todo, para mí es igual. No me importa lo que seas, no me importa si has cambiado, no me importa si eres otra, no me importa si has pecado, vuelve, te lo ruego, porque estoy desesperado, decidido a aceptar lo que seas, lo que sea realmente. Tú has ganado. Ya lo ves que sin ti soy un hombre acabado, sin ganas de vivir. Desesperado, necesito tu cuerpo caliente a mi lado para darme esa fuerza que solo tú me has dado. Ten piedad de mí. Vuelve, aunque vengas de Dios sabe dónde, aquí está tu casa. Aunque te hayan tocado 1000 manos, para mí es igual. No me importa lo que digan, no me importa lo que has dado, no me importa si estás limpia, no me importa lo pasado. Vuelve, te lo imploro, porque estoy desesperado, decidido a aceptar lo que sea. Tú has ganado, ya lo ves que sin ti soy un hombre acabado y sin ganas de vivir. Le quité un parrafito todavía que repetía más o menos lo anterior. Entonces aquí, en esta canción de José José, que es pues una de las canciones más ilustrativas de este tema, aunque muchas otras también, no sé si recuerdan, me cansé de rogarle, me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. Y yo sentí que mi vida se perdía en un abismo profundo y negro, como mi suerte. Fue tan patética la situación que ella quiso quedarse cuando vio su tristeza, pero bueno, ya estaba escrito que ese día perdería su amor. Entonces, así como eso, hay muchas canciones que ilustran este fenómeno psicológico de no poder ser, de depender emocionalmente de la presencia, de compartir con una persona, de sentir que alguien está ahí. Claro, no como, digo, que aquí como dice, parece tu cuerpo caliente a mi lado, como si nada más fuera su presencia física. Pero dice, para darme esa fuerza que solo tú me has dado. Es decir, una fuerza que no tengo si tú no estás conmigo, si la otra persona no está. Y es tan grave que hasta por piedad pide que esté ahí, ¿no? Entonces, es una desesperación. ¿Qué es la desesperación? Una ansiedad, no saber, una ansiedad muy elevada, no saber qué hacer, de tal manera que lo que sea, porque se presente esa persona. Y de ese fenómeno, pues vamos a hablar el día de hoy. ¿Quiénes son estas personas que algunos le llaman las mujeres que aman demasiado, los hombres que aman demasiado?
Hay mucha literatura también de eso. Y bueno, ¿de qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O todo mundo tiene alguien del quien depende, si no está esa persona, se desploma. ¿Quién es la persona que canta esta canción? ¿Quién es el personaje, no? No José José, sino quién habla, qué tipo de persona dice, está en esa desesperación, cuál es su vida, cuál es su historia, no tiene proyectos que necesita la otra persona presente porque solamente con ella tiene fuerza. No, bueno, ya ustedes empezarán a deducir pues que se trata de una persona solitaria. Las personas solitarias, pues cuando encuentran alguna sensación amorosa, pues entran en una especie de aferramiento que incluso asfixia esa relación. Imagínense esta persona, esta mujer a la que le canta, en este caso José José, si va a volver, ¿no? Pues está desesperado y pues por piedad voy a estar ahí, güey. Pues no, ¿verdad? Imagínense qué sensación tendría esa persona, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué es esto de la identidad y cómo se relaciona con esta dependencia aparentemente de otro ser y el sentido de la vida, ¿no? Cómo está relacionado ahí. Entonces, una cosa curiosa que aunque muchas personas, y en especial los psicólogos, a veces olvidan, es que la identidad es un término de origen matemático. A es igual a B, ¿no? Eso es identidad, la igualdad. Entonces, 7 más 6 es igual a 18 menos 5. Hay identidad. Identidad quiere decir igualdad. El lucero de la tarde, Venus, igual al lucero de la mañana, que es Venus también. Es un tema que un epistemólogo trata, ¿no? Identidad y referencia. Y trata este este tema del lucero de la tarde y el lucero de la mañana, que tiene dos formas de decir, pero en realidad es lo mismo. Lo mismo podríamos decir del yo. Piensen ustedes en yo hace 10 años, cada uno de ustedes, y yo ahora. ¿Es el mismo? Uno es el mismo. Ahí está igualdad, así como 7 más 6 es igual que 18 menos 5. ¿Es el mismo? Incluso piensen si ustedes son los mismos que hace cada quien, si es la misma persona que hace unos minutos, antes de iniciar esta charla, digamos. ¿Y es el mismo ahora o es diferente? Y por eso esta idea del aforismo de Heráclito, ¿no? No puedes bañarte 2 veces en las aguas del mismo río. Entonces, la segunda vez que entras al agua del río, ¿es el mismo o no es el mismo? Y bueno, ya sabrán ustedes las respuestas. Algunas personas dicen, sí es el mismo cauce, son diferentes aguas. Pero otros dicen, pues, no es el mismo, ya es otro río. Y bueno, lo interesante de la dialéctica de Heráclito es pensar, bueno, eso ya podemos ir más en Hegel y más en teoría de la praxis. La dialéctica en esencia es darse cuenta de que es posible pensar que es el mismo, pero no es el mismo. Todo cambia. Y de acuerdo a Leibniz, la igualdad no puede existir. Por eso el principio de los indiscernibles de Leibniz es ese. Dice, dos cosas que fueran idénticas como dos gotas de agua no son lo mismo simplemente porque son dos. Ocupan un diferente lugar en el espacio y por lo tanto son diferentes. Entonces la igualdad, la identidad no existe más que en los números, y aún en los números hay controversia si realmente 6 más 7 es igual a 18 menos 5. Aunque dan el mismo resultado en 13, pero en un caso 18 menos 5 es una resta, es algo que se quita a un total mayor, y en el caso de 6 más 7 es algo que se agrega. Entonces hay polémica, también hay controversia, si en los números se pudiera hablar estrictamente de igualdad, aunque de ahí viene el concepto de igualdad y de identidad. Entonces, los seres humanos, dice la mitología griega, a través de Zeus,
se escaparon de Cronos. Cronos, pues que representa al tiempo, que devoraba a todos sus hijos, todo lo que producía lo devoraba. Y entonces Zeus, que encuentra el fuego, es decir, a través de la inteligencia, se escapa de Cronos y empieza lo que sería los otros dioses y por lo tanto la posibilidad de la vida humana, ¿no? Y la clave de esto, pues, es la identidad histórica. La identidad histórica que por una parte nos hace pensar que somos una persona es la misma que hace media hora y es la misma que ayer y es la misma que hace 5 años y es la misma que cuando era niño, aunque ya no sea la misma. En realidad el niño que cada persona adulta fue, pues ya no existe. Es decir, está muerto ese niño. Y dio lugar a un adulto, a una persona adulta diferente. Pero al mismo tiempo hay una identidad, ¿no? Es la identidad histórica. Y más adelantito vamos a hablar de la identidad individual, de cómo la historia es punto de referencia para saber quién es cada persona, cuál es su identidad, como también en el caso de la identidad colectiva, ¿no? Entonces va a ser muy interesante la historia como elemento de la identidad. Bueno, antes de continuar vamos a recordar la segunda ley de la teoría de la praxis, que dice que un significado, cualquier significado, como puede ser mesa o pluma o casa, un significado surge y se mantiene en la medida en que se comparte. Cualquier significado puede ser un significado lingüístico propiamente, como los que mencioné, o podría ser un significado estético, ¿no? Como podría ser pues cualquiera de los símbolos estéticos mundiales, como la Estatua de la Libertad, o en el caso de México, pues el Ángel de la Independencia, o París, la Torre Eiffel, las mismas ciudades, ¿no? París es un símbolo, es un significado, Nueva York otro símbolo, Roma y así, ¿no? Entonces no solamente los significados lingüísticos, sino todo significado surge y se mantiene en la medida en que se comparte. Si deja de compartirse, el significado se empieza a diluir. Por eso las personas que se aíslan prolongadamente empiezan a perder significados y se ven en la necesidad de crear fantasmas, delirios, alucinaciones, para poder mantener disminuir la ansiedad que se les produce el salir o estar disminuyendo su significatividad, genera angustia y entonces buscan formas bizarras o artificiosas de mantener ese compartir. Lo que no se comparte con una persona, pues se podría compartir controversialmente con un ser imaginario. Esto incluye al significado del yo, la autorreferencia, es decir, la identidad de una persona. El yo o la identidad personal tiene 4 aspectos indisociables, ¿no? La autosensación, que Heidegger le llama el encontrarse. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te encuentras? Más allá del formulismo de Cortés de bien, muy bien, gracias, piensen un poquito más. ¿Cómo se sienten? Siéntanse un poco. ¿Qué están sintiendo? Dense cuenta de cómo se sienten. Bueno, ese es un elemento de cómo te sientes. El otro, el aspecto, es la autopercepción, cómo te percibes, desde dónde te percibes. El otro elemento es el autoconcepto. ¿Quién eres? Según cómo, en conceptos, en palabras, ¿qué podrías decir de ti? ¿Quién eres? ¿No? Y bueno, ya hay hasta pruebas psicológicas hay de eso, de soy una persona, un profesionista, un hombre, una mujer, un padre de familia, un investigador. Cómo se concibe cada persona y cómo se relaciona todo eso con la autoestima. ¿Qué tanto te valoras? ¿Qué tanto te valoras para bien o qué tanto te devaloras? ¿No? La baja autoestima. Soy una persona insignificante, o como decía un filósofo amigo mío, decía, es que en la inmensidad del infinito espacio-tiempo, pues cada ser humano es un polvito, es una partícula de polvo. Y yo le decía a ese amigo filósofo, pues sí, somos en el tiempo y el espacio infinito, pues
somos algo aparentemente insignificante. Le dije, pero le decía, pero si hubiera un niño aquí junto a nosotros jugando y viniera una gran masa y lo aplastara, pues el niño obviamente nos conmocionaría. Aunque sea una partícula del polvo cósmico, es un niño y es un niño cercano a nosotros. Imagínense esa tragedia. Y así por eso nos conmocionan las guerras, los fallecimientos, porque afectan nuestra autosensación, nuestra autopercepción, nuestro autoconcepto, nuestra autoestima. Y lo importante es lo que significa ese niño, lo que significa esas personas y lo que nosotros significamos en esta significatividad en la que según Heidegger estamos arrojados, pero que la teoría de la praxis dice, bueno, estamos arrojados en la significatividad porque somos seres que compartimos códigos, puntos de referencia. Eso no lo tuvo tan claro Heidegger, aunque habló del ser con, pero parecía que la significatividad en Heidegger era algo simplemente dado, no que surgía del compartir, ¿no? Bueno, eso lo vamos a tener muy en cuenta para entender cómo eso se relaciona con la afectividad y el amor, ¿no? Que es pues una de las formas de compartir, ¿no? El amor. Afectividad viene de afecto y afecto viene de estar afectado. O sea que afectividad no siempre es positivo, también el odio, en términos del filósofo del siglo XVII, Baruch Spinoza, que hizo la primera teoría de los afectos después de Aristóteles, el odio pues es un afecto, es algo que te afecta. Pero después con el tiempo, alguien dice, pues tengo afecto por tal persona o siento afecto por ti, y lo que quiere decir es siento afecto positivo, y el afecto positivo se identifica con el amor, el aprecio, la estimación, y que en teoría de la praxis hemos definido como sentir como propio lo que le sucede a otros, como decíamos de ese niño hipotético, pues imagínate que le pasara algo así, sería una gran conmoción para las personas que pudieran estar cerca. Entonces, la identidad de una persona tiene que ver en ese compartir, en ese amar, el sentirse, percibirse desde otros, como un poco lo ilustra ya la canción de José José, ¿no? Sentirse, percibirse desde otros. No puedo estar si tú no estás, imagínense. No me siento bien. Sentirse y percibirse desde otros, porque es en el compartir con otros, como decíamos en la lámina anterior, es como las cosas cobran significado. Es decir, si las otras o la otra persona no está, voy perdiendo mi significado y entonces vienen los fantasmas, los delirios, pero viene una gran angustia. Los delirios y las alucinaciones son formas artificiosas de salir de esa gran angustia que genera la soledad, la desolación, la soledad emocional. Hay un fenómeno que le hemos llamado, bueno, no le hemos llamado, este concepto existe, pero lo estamos aplicando ahora a los procesos psicológicos y a esto de la intimidad, ¿verdad? La triangulación en el grupo primario y la identidad, ¿no? Vamos a hablar del grupo primario como el sistema básico de referencias afectivas que se identifica por lo general con la vida familiar. Son las personas que te importan, ¿verdad? Y que te importan en términos prioritarios, son tu prioridad afectiva número uno, o están muy cerca del número uno, son cotidianas. En algún momento que decíamos, ¿cómo saber quiénes son miembros del grupo primario de una persona? Y pues una de las referencias que encontramos es quienes comparten el refrigerador. Porque ahí pues es la gente cotidiana con la que ves todo muy frecuentemente y que va a funcionar como sistema de referencias, como con quién compartir, como esto que decía José José, ¿no? Pero dentro de esto, algo que no se ve en el caso de José José, pero que se requiere para la salud psicológica, para la identidad y para el sentido de vida, es la triangulación afectiva. ¿Qué es la triangulación afectiva? Bueno, primero les voy a decir de dónde viene el concepto de triangulación y luego cómo lo estamos aplicando aquí.
La triangulación viene de la metodología de quienes hacen etnología. Los etnólogos llegan a un pueblo que quieren estudiar. Una de las características de los etnólogos, como de algunos otros investigadores, es que quisieran estudiar al pueblo sin su presencia de ellos como investigadores, como si el pueblo pudiera continuar viviendo sin darse cuenta de que llegaron unos investigadores y que están observando o preguntando. Pero bueno, ese es como muchos casos de los investigadores que tratan de pasar desapercibidos del objeto que estudian, lo cual ya varios epistemólogos han dicho que es imposible. Bueno, entonces, lo que hace el etnólogo para investigar es buscar personajes de la comunidad que puedan dar pues, información a través de una entrevista, un cuestionario. Y entonces, pues digamos que van con el párroco, van con el maestro, van con el médico o el vigilante, el policía, y le hacen preguntas, ¿no? Y se llama triangulación a descartar lo que no coincida, por lo menos 2 de los 3 o 4. Se llama triangulación por la idea de 3, ¿no? Es decir, van y comparan puntos de vista y entonces aquellos en que coinciden pues se consolidan como elementos de verdad. Dice, bueno, ahora los participantes pueden ver su aplicación, espero que la hayan visto desde el principio. Entonces, la triangulación es esa mirada desde más de 2 puntos de vista, es decir, desde 3 o más puntos de vista. Se llama triangulación por esta especie de vinculación, ¿no? Entre 3 elementos, ¿no? 3 que hacen una síntesis, una integración. Entonces, uno de los detalles interesantes del grupo primario, que no está en la canción de José José, es que deberían ser más de 2 para que haya triangulación. Entonces, ahí vienen, pues, los hijos, obviamente las familias de origen, probablemente algunos amigos de confianza, para hacer eso. Es decir, para que una persona desarrolle una identidad, necesita tener más de 2 personas con las que pueda retroalimentarse. Y que esos niveles, bueno, vamos a ver los niveles de intimidad, que no sean demasiado superficiales, porque la superficialidad dificulta la triangulación y por lo tanto pierde identidad, pierde sentido de vida por la superficialidad, ¿no? En ese sentido hay que recordar en este contexto los experimentos de influencia social de Asch y los vamos a contraponer o los vamos a acotar dentro de lo que sería la influencia afectiva de la teoría de la praxis. En los experimentos clásicos de Asch de principios de los años 50, pues se ponía una línea vertical en una pizarra, en el pizarrón, y buscaba, ponía de acuerdo a una parte de un grupo, para que cuando se les preguntara si la línea estaba inclinada a la derecha, a la izquierda o estaba muy vertical, todos o la gran mayoría dijeran que a un lado, a la izquierda. Y luego permitían entrar a personas ingenuas, es decir, que no habían sido preparadas. Y entonces el conductor, el profesor decía, a ver, miren, esta línea quisiera que me dijeran si la ven hacia la derecha, hacia la izquierda o vertical. Le preguntaba a varios de los que ya habían estado de acuerdo y luego le preguntaba a los ingenuos. Y bueno, la gran descubrimiento es que los ingenuos tendían a dejarse llevar por lo que decían los otros. Y eso le llamó la influencia social. Lo que no consideró Asch y que está muy importante para la teoría de la praxis es que la influencia social depende de la relevancia afectiva que puede tener alguien que opina hacia la izquierda, hacia la derecha. Por ejemplo, pensemos que si en el experimento de Asch, en ingenuo, digamos, es un niño de 6 años, 7 años, y uno de los paleros es el papá, o el papá es también ingenuo y el papá se atreve a decir que hacia la derecha y todos dicen que hacia la izquierda, ¿para dónde diría el niño que está inclinada la línea? Según las investigaciones que hemos hecho nosotros, con las influencias afectivas, depende de la cercanía afectiva, del prestigio,
de la importancia que el sujeto investigado le dé a los que opinen, va a ser mayor o menor su influencia. Y esto tiene que ver con la triangulación, ¿no? ¿No? ¿Qué crédito se le va a dar a las personas? Por eso el etnólogo busca a personas que se destaquen dentro de la comunidad y no aquellos que pudiera ser, digamos, el borrachito de la esquina, no va a ser el que va a entrevistar al etnólogo, sino aquellos que son estimados dentro de la comunidad, ¿no? Como los que mencioné al principio. Bueno, y este concepto de triangulación lo podemos considerar como externo o como interno y también como múltiple, ¿no? Externo, pues se refiere a las miradas de otros. Múltiple es interesante porque en realidad es como si el etnólogo pudiera investigar varios triángulos. Por ejemplo, el triángulo de los profesionistas del pueblo, ¿no? Luego otro triángulo de las mujeres, otro triángulo de los jóvenes, otro triángulo de las personas inconformes que hacen algún tipo de manifestación. Entonces tendríamos una multitriangularidad. Y eso es lo que pasa con una identidad personal, ¿no? Es decir, no solamente pensemos en una persona de 20 años, pues su papá, su mamá, obviamente, sus hermanos, pero pues también sus amigos muy cercanos, el profesor, lo que le diga el profesor. Resulta que el profesor le dice, oye, está muy bien lo que estás haciendo. Y el papá dice, pierdes el tiempo, ¿no? Y la mamá, me gusta tu trabajo, me gusta cómo estás llevando tu vida. Y entonces empieza lo que podríamos llamar una multitriangularidad que al mismo tiempo se va a integrar, ¿no? Hay muchos, por ejemplo, pues, le llamamos multitriangularidad o triangulación múltiple, porque se puede hacer una especie de combinación de la influencia del papá con lo que dice el maestro y lo que dice el amigo. O la mamá con lo que dice el papá y lo que dice el maestro. O la mamá con lo que dice el maestro y el amigo. Hay cosas que el papá no las toma en cuenta y que el amigo, la mamá y el maestro sí las toman en cuenta. Y otras al revés, ¿no? Cualquier combinación. Desde luego estoy hablando de 4 personas, pero podrían ser 8, 10 o 20. Algunas más cercanas que otras. Entonces se da una multitriangulación o triangulación múltiple. Y la interna, que tendría que ver un poco más con la historia, con lo que el propio joven de 20 años piensa, ¿verdad? Y con lo que va haciendo, lo que dijo ayer, con lo que dice ahora, lo que hizo ayer, con lo que hizo ahora y lo que va a hacer mañana. Entonces también en su propio actuar, en su propio discurso, se da una triangulación. De ahí que a veces el hecho de que, imagínense una persona que miente, luego las cosas no le triangulan, ¿no? Y a veces el propio mentiroso, los mitómanos, se pierden en su castillo de mentiras porque hacen mucha triangulación entre mentiras y realidades y luego ya no tienen claro lo que sí era o lo que no era, ¿no? Y es una de las vías de la esquizofrenia y de la psicosis. Entonces se podría hablar de una triangulación histórica también de la identidad, es decir, lo que pasó hace 10 años, con lo que pasó hace 4, con lo que estoy viviendo ahora y con las posibilidades que veo hacia futuro. Entonces, en teoría de la praxis hemos encontrado 7 niveles de pertenencia grupal y, por lo tanto, niveles de intimidad y el sentido de la vida, ¿no? Por ejemplo, lo que sería la mancuerna afectiva, lo vamos a poner para que quede más claro ahí. Mancuerna afectiva. No lo voy a poder regresar. Mancuerna afectiva. Que en la infancia, pues tradicionalmente es la mamá. Podría no ser la mamá, puede ser el papá o un hermano, mayor o menor. Y con la cual se llega a tener entre un 80 y un 90% de intimidad, de confianza, de cercanía. Son como quien dice, mancuerna, uña y mugre les dicen, ¿no? En la etapa adulta, pues es la pareja, por lo general. Podría no ser la pareja, podría ser una amistad, ¿verdad? Entonces, en el grupo primario familiar, ¿verdad? Se da alrededor de un 70 a 80% de intimidad, de cercanía. Pero esto depende de la narrativa, sobre todo de la narrativa concreta. Obviamente hay mancuernas afectivas aparentes o
o que no tienen este nivel de 80-90% porque hablan muy en general, muy superficial, y eso es una tendencia que sobre todo se ha acentuado con el neoliberalismo. Te quiero mucho, pero vacío, ¿no? Puros como rituales estereotipados, socialmente establecidos, pero que no tienen contenido, ¿no? La afectividad, como lo hemos visto en teoría de la praxis con la tecnología del amor, pues tiene que ver con la convivencia, con el compartir, con el colaborar, cooperar, con el crear juntos, y sobre todo la profundidad, pues la da la narrativa de vida y las caricias, ¿no? También, obviamente, un beso es de mucha intimidad. Incluso se ha analizado que un beso podría ser de más intimidad que una cópula sexual. De hecho, uno de los autores que empezó a hablar de esto fue Eric Berne, el análisis transaccional, que dice que una persona que va con una prostituta o un prostituto, aunque tenga una relación sexual, no tiene mucha intimidad, ¿no? Y por eso, una de las características que a veces ocurre en esos casos es que no besan a la prostituta, ni la prostituta los besa, así van a algo fisiológico. El beso es mucho más comprometedor desde el punto de vista emocional. Igual ocurre en parejas que dejan de besarse y pierden intimidad, aunque tengan relaciones sexuales. Entonces, el beso y la narrativa de vida, el hablar concretamente de lo que es, pues, qué he vivido, qué me preocupa, la historia de la vida, es lo que va profundizando la intimidad y que hace que las personas puedan tener un contexto de referencia más parecido, más común, y entonces que puedan entenderse mejor. En el grupo secundario, que son las personas o amistades cercanas, pues ya sería de un 60%. Estos porcentajes son como referencia conceptual que hay que traducir luego en algún sistema de evaluación, que todavía no lo tenemos, pero ¿qué es tener una intimidad de 60-70%? ¿Qué tipo de confianzas, qué tipo de narrativas se pueden compartir y cuáles no? Sí, digo, podemos imaginarlo así como lo estamos viendo, ¿no? Mientras que en la mancuerna afectiva, pues, se incluye la intimidad del desnudo y pues todos los sentimientos cotidianos están ahí, se tiene una confianza de que la otra persona no va a abusar, ¿verdad? Y así, conforme van bajando los niveles de intimidad, pues hay un poquito más de la idea de que, pues, el otro pudiera priorizar sus propios beneficios sobre el beneficio de la persona, del amigo, ¿no? Un amigo podría priorizar su propio beneficio ante una cierta circunstancia, diferente a una madre que no lo prioriza, que priorizaría el beneficio de su hijo, por ejemplo, o un hijo de su madre. Bien dicho, un hijo priorizaría el beneficio de su madre frente al beneficio de un amigo, digamos. Entonces, todo eso son los niveles de intimidad a lo que nos estamos refiriendo. En el grupo terciario, que son los compañeros, vecinos, conocidos, podríamos hablar de un 50-60% de intimidad. Ya otras confianzas. Desde el grupo cuaternario, que ya la comunidad, la institución, el gremio, por ejemplo, pues ya podríamos hablar por sí mismo de un nivel de 40-50% de intimidad. El grupo quintuario, que ya es la nación, el pueblo, o sea, los paisanos, ¿no? Simplemente por ser paisano, hay un cierto grado de intimidad, ¿no? Ya sabemos que, pues, le invitamos cierta comida, le va a gustar, o le podemos hablar de cierto tipo de lenguaje, tenemos una historia común que nos hace poder referirnos con facilidad a ella. No voy a hablar de un 30-40% de intimidad y de cercanía emocional. En el grupo sextuario, que sería ya la humanidad, simplemente por ser ser humano, esperamos, digo, a veces hay algunos seres humanos pues que se salen de esto, pero simplemente vamos a otro país o a otra ciudad y le podemos preguntar a una persona sobre algún dato de la ciudad o algo así, y pensamos que nos va a responder pues con cierta precisión, nos dice vaya a la izquierda, le da 2 cuadras y gira a la derecha, y pensamos que le tenemos la confianza en general
Pues sí, no, pues yo creo que sí me dijo y voy para allá, ¿no? A veces nos falla y bajan los niveles de intimidad por eso. Y el grupo septuario ya sería la naturaleza, que sería pues, de 10 a 20% de intimidad, ¿no? Es decir, con cualquier ser podríamos entrar en algún tipo de confianza, de entendernos, digamos, con cualquiera de los animales, incluyendo posibles animales salvajes y plantas, de que si tienen tales o cuales características, o si no son agredidos, pues no van a agredir, ¿no? Entonces, más o menos a eso nos referimos con niveles de intimidad. Pues voy a poner otra vez así, me voy así. Bueno, aparte de la identidad personal y de la intimidad personal con los grupos que ya acabamos de mencionar, está también la identidad colectiva y cómo la identidad colectiva y la identidad en general tiene que ver con el poder. La identidad colectiva implica un sentido de pertenencia. A veces les pregunta, hace uno mayéutica con los alumnos que están interesados en teoría de grupos o en psicología, en psicoterapia grupal o psicología grupal, y les decimos ¿cómo sabemos que es un grupo? ¿Qué es un grupo? Y la definición clásica confunde el grupo de objetos con el grupo psicológico, el grupo de personas, ¿no? El grupo en el sentido de lo que es un grupo. Sí, efectivamente, un conjunto de objetos en una mesa, pues es un grupo de objetos, es una noción de grupo. Y así piensan que un conjunto de personas son un grupo. Y les pregunto, bueno, si hay 7 personas esperando el autobús, ¿son un grupo? Pues desde el punto de vista de objetos sí, pero no son un grupo. Dicen, no, pero tienen que tener un objetivo en común. Bueno, todos los que están esperando el autobús es porque van a ir a ver el partido de Cruz Azul Santos, la final de Cruz Azul Santos. Tienen el mismo objetivo. ¿Ya son un grupo? Pues no, dicen, tienen que tener como interacción entre ellos. Incluso pues van en el metro, pues van interactuando, ¿no? Para poder entrar y salir, ya por eso son un grupo, ¿no? Y ya llegamos al punto esencial de lo que es la identidad colectiva, el grupo, que es el sentido de pertenencia. Soy parte de la MAPSI, soy parte de la red internacional de profesional de psicólogos, ¿no? Y entonces el sentido de pertenencia es muy importante para generar lo que es la identidad colectiva. Sentido de la participación, quien no participa se desinvolucra y obviamente pierde identidad colectiva. Y los que participan, como diría el Principito, cultivan la flor, cultivan la comunidad, cultivan el grupo, lo aman y se sienten pertenecientes a él. Y un grupo implica un cierto nivel de organización, ¿no? De distribuir y acoplar funciones, que es el concepto de organización de la teoría de la praxis. Distribuir y acoplar funciones lo que te da una estructura y te da la posibilidad del trabajo en equipo, y el trabajo en equipo potencia. Si tú distribuyes y acoplas funciones en un buen diseño, digamos 10 personas muy bien organizadas comparadas con 10 personas poco organizadas, pues obviamente rebasa mucho las muy organizadas, pero podrían ser 50, un poco lo que ocurrió con la invasión española en América Latina, en México, en Perú. O sea, los españoles, pues eran 400 españoles contra cientos de miles de grupos, de pueblos originarios, pero tenían un mejor sistema organizativo, porque tenían tecnologías, tenían conceptos, tenían semántica, tenían alfabeto, lo que no tenían los pueblos originarios todavía. Y en función de eso tenían más capacidad de cálculo y de prever cosas, ¿no? Entre ellos el sitio de Tenochtitlan, o sea, cómo lo pensó Hernán Cortés y cómo logró la colaboración de una serie de grupos de pueblos originarios y derrotaron hace casi 500 años a la gran Tenochtitlan, ¿no? Entonces, 10 personas bien organizadas pueden tener la potencia de 100 personas o más poco organizadas. Mayor organización, mayor poder. Y la clave de todo poder es la capacidad de organización.
porque poder en realidad es poder hacer. Entonces, quienes han tenido el poder en el pasado han sido porque lo han tenido a través de someter a otros o comprar a otros. En la esclavitud era someterlos y les ponían a trabajar lo que decidían, y si no, pues castigo y hasta pues muerte, ¿no? Y con el capitalismo, siglo XVI en adelante, pues ya se prohibió eso, la esclavitud. Bueno, hasta el siglo XIX llegó la esclavitud, y aún en el siglo XX todavía había esclavos. Pero bueno, con el capitalismo se cambió la idea, sobre todo con la Revolución Francesa, el siglo de las luces, ¿no? El siglo XVIII, de la libertad como elemento, pero el capitalismo significa comprar las voluntades, ya no someterlos, pero comprarlos sigue de todas maneras la motivación extrínseca. Sí, a través de comprar voluntades, todo lo que son las grandes empresas que hacen, comprar voluntades y organizarlas. El empresario lo que hace es comprar voluntades y organizarlas. A ver, tú te vas a encargar de esto y te voy a pagar tanto, tú de esto otro y te voy a pagar tanto. Y a través de esta concatenación de voluntades organizadas, una buena distribución y acoplamiento funciona, pues se eleva el poder. Y entonces pues surgen las empresas de mayor alcance, surge la industria con la sistematización de la producción, y surgen las transnacionales, los grupos, las corporaciones productivas, ¿no? Las empresariales, ¿no? O sea, el trabajo en equipo, pero se hace un desarrollo organizativo y se va haciendo crecer el poder, al grado de que pues sabemos que quienes controlan la parte económica, pues controlan los gobiernos. No hace falta elegirlos, ¿no? Ahorita Claudio X González tiene un gran poder económico. ¿Quién lo eligió? Pues nadie, pues su papá y él pudieron comprar voluntades y generar un enorme poder económico que rivaliza o podría llegar a vencer incluso a un poder electo, donde mucha gente está dispuesta a colaborar, pero si ese poder electo no tiene organización o tiene una menor organización que el poder comprado, podría ganar el poder comprado. Entonces, es un riesgo que López Obrador tiene en México y así en otros países, porque el nivel de organización del gobierno de López Obrador es muy similar al nivel de organización que tenían los gobiernos anteriores, donde pues, los mismos secretarios, las mismas funciones, etcétera, más o menos las van acomodando, un poquito de ideas diferentes, pero se están enfrentando a poderes económicos muy grandes. Entonces, aquí lo importante para nuestra conferencia es entender que el poder es poder hacer y que la organización es la base del poder hacer. A mayor organización, mayor poder hacer. Y entonces un poder hacer alternativo pudiera rebasar a los poderes instituidos si el poder alternativo desarrolla más capacidad de organización, que es un poco lo que estamos convocando con la idea de la sociedad del afecto, ¿no? El poder es un poder hacer, y pues estamos contraponiendo el poder como dominación o como compra contra el poder como convocatoria. Y el poder como convocatoria pues tendría que ver con el desarrollo de procesos afectivos, de sentidos de pertenencia, de cultivo, de posibilidades, y eso es lo que implica el proyecto de sociedad del afecto, crear el sentido de comunidad en cada persona y promover que las comunidades se ocupen en detectar, impulsar, desarrollar y proyectar las vocaciones y talentos personales de sus integrantes. Como dicen los tres mosqueteros, uno para todos y todos para uno. Entonces, la afectividad comunitaria sería el vehículo para el mayor poder individual y el mayor poder colectivo a través de la organización. Entonces, la sociedad del afecto combina la afectividad, que América Latina es la reserva más grande de afectividad en el planeta. Los países latinos, también europeos, como Italia, como España, como Portugal, tienen cierta similitud por el parentesco que tenemos, pero que en el caso de los latinoamericanos proviene tanto de los pueblos originarios, que tienen características afectivas muy especiales, pero que también en los latinoeuropeos la familia es mucho más significativa, por ejemplo, la comunidad del pueblo, que en los anglosajones.
Pero los anglosajones han tenido mucho más capacidad técnica, organizativa que los latinoeuropeos y pues mucha más que los latinoamericanos. Entonces, la idea de esta de la sociedad del afecto es convocar a tener el poder a través de la organización, el sentido de la identidad colectiva, la pertenencia, pero también el sentido del poder personal. Que esa sería la diferencia con otros proyectos de modelo social, como el socialismo, el comunismo, sobre todo el socialismo, que se ha pretendido que el Estado sea muy fuerte y el pueblo, las personas sean como supeditadas al Estado, a la burocracia, podríamos decirlo así. Y aquí lo que en la sociedad del afecto, una de las características sería la proyección más amplia de los talentos y las vocaciones individuales también. Y la sistematización combinada con afecto, la sistematicidad y la disciplina combinada con espontaneidad. Y esa es una de las grandes potencias de América Latina hacia el futuro, porque somos la región con mayor integración de la diversidad cultural del planeta, de la diversidad biológica también. Entonces, faltaría estos conceptos como los que estamos planteando para darle puntos de referencia, significados compartidos, triangulaciones que puedan contribuir, que contribuyan a esa sensación de poder, es decir, la sensación de que es posible, la voluntad de poder, el querer hacerlo y el poder mismo, el estarlo haciendo, el lograrlo. Estos últimos tres elementos del concepto de poder provienen de Nietzsche. Y pues eso sería básicamente lo que yo les llamaría, les comentaría. Entonces, nada más para resumir, se necesita profundizar en los niveles de intimidad en la pareja, en la familia, en los amigos, sostener eso para poder desarrollar estos sentidos de pertenencia y esta voluntad de poder de las comunidades, de los colectivos y de las personas en lo individual. Muchas gracias, pues no sé si hay comentarios o preguntas, Pablo. Gracias, Marco. Pues no, abrimos el espacio para que los amigos y amigas que nos están acompañando puedan conversar con vos o preguntarte algo. Así que siéntanse libres de abrir sus cámaras y micrófonos. ¿O quedó muy claro o muy confuso? Siempre hay una latencia de 30 segundos a un minuto para poder elaborar el comentario y la pregunta. Doctor, buenas noches. Ya tomé la palabra. Adelante, María de la Luz. Me gusta saludarle, bueno, a todos. Comentabas de la parte de lo que son las sociedades del afecto y comentabas que los pueblos de América Latina, creo que nos queda muy claro que tenemos una forma de vivir esas emociones muy peculiar. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que le ha dado esa peculiaridad a esta forma de vivir nosotros los latinoamericanos, nuestro afecto? ¿De dónde ha surgido eso? Pues mucho de la historia de los pueblos mesoamericanos y que desarrollaron ellos un sentido de comunidad y una vinculación a la naturaleza que los orientales no desarrollaron ni los occidentales. Lo desarrolló un poco África. África sí hay comunidades, pero no han tenido el desarrollo cultural en África, las comunidades, como el que se logró en varios de los pueblos mesoamericanos, esta cultura de los mayas, de los zapotecas, de los mexicas, de los incas, de los guaraníes. Entonces, la misma geografía americana, sobre todo la parte porque estaban los desiertos del norte, ¿no? Pero la parte cercana a las selvas, ¿verdad? Desarrolló estas comunidades y algún tipo de inspiración, el mito de Quetzalcóatl, que vino como a inspirar posibilidades culturales que, como para explicar el Kukulcán en los mayas, la pirámide maravillosa de Chichén Itzá es una obra impresionante
matemáticas sin que tuvieran todavía los elementos técnicos que después se pueden pensar, ¿no? La medición, la correlación con el sol, todo eso es impresionante. Entonces, hay un germen ahí en los mesoamericanos y en, pues no se diga los incas, ¿no? Machu Picchu también es una obra maravillosa. Entonces, hay cosas que estaban en la agricultura latinoamericana, el maíz y los cultivos tienen que ver con esto, que no había caballos probablemente, que no había cerdos, no comían carne, bueno, comían algunas cosas de venado, pero conejo, pero no había reses, no había cerdos, no había caballos. Entonces eso da una sensación de contacto con la naturaleza distinta a la occidental, que desde pues para bien y para mal, los orientales se hicieron individualistas, ¿no? Los orientales son muy contemplativos de la naturaleza y mucha sacralidad, pero son individuos, no hay comunidad, o casi no hay comunidad, no hay sentido de comunidad. Y eso lo retoma Occidente, y en Occidente pues surge el concepto, ¿no? O sea, Sócrates es prácticamente el padre de los conceptos. Si ustedes leen los diálogos socráticos, todo lo que se dedica a Sócrates y Platón, que es el que los escribe, pues es saber los conceptos estrictos. Y esos conceptos estrictos son la base del desarrollo tecnológico de Occidente. Pero el desarrollo tecnológico, esa precisión en los conceptos disminuyó históricamente los afectos. Y al disminuir los afectos, impulsó la guerra, el desarrollo tecnológico, la competencia y todo un gran desarrollo que nos vino a vencer y ahora son los más ricos del mundo, pero perdió su afectividad y ahora están muy solos y por eso, pues tanta drogadicción, tanto suicidio, tantas estas cosas de masacres en las escuelas o en las plazas públicas, o sea, tanta locura que tienen los anglosajones por haber perdido el afecto, pero ganaron la guerra, digamos, la dominación. Y entonces, como no había estas posibilidades técnicas en Mesoamérica, se mantuvo más la idea del colectivo como elemento de contribución a una buena vida, más que la sensación de poder individual a través de la técnica. Y ahí está la clave de por qué eso nos llega. Y que ahora en América Latina somos el entrecruce de las dos culturas. O sea, Occidente está presente en América Latina, pero pretende aplastar nuestra otra raíz, que es la mesoamericana. Y la sociedad del afecto es rescatar y reivindicar lo mesoamericano, pero retomar lo mejor de Occidente, que es su capacidad técnica, y hacer una integración bien hecha, que no sea una especie de pegote, sino como la técnica puede estar subsumida dentro de los procesos afectivos, que son los prioritarios para la salud psicológica, la salud comunitaria y la salud del planeta, porque vean Occidente cómo está destruyendo el planeta, mientras que toda nuestra herencia mesoamericana sería el cuidado del planeta, y eso es lo que hay que reivindicar ahora. Yo creo que por ahí sería la explicación, Luchita. Gracias, doctor. Interesante tu pregunta. ¿Sí? ¿Tenemos tiempo para una intervención más? Si desean. Bueno, antes de todo, mandarle un gran saludo a Francisca Corrales, a nuestra querida Paquita que nos está siguiendo desde el Facebook Live, igual a María Rosario. Saludos a Paquita. ¿Perdón? Saludos a Paquita. Un abrazo. También tenemos a Carmen Montes, a María Rosario Monroy, que nos están acompañando también en el Facebook Live, así que igual a Rubí Vázquez, muchísimas gracias por acompañarnos y compartir, la verdad. Ahí te mandan un gran abrazo también. Un abrazo y un beso para Rosario Monroy. Pues bien, ¿alguna intervención más, amigos? Me parece que Bueno. están de acuerdo. Están de acuerdo con todo, muy bien. Marco, ¿algunas palabras para cerrar, por favor? Pues vamos a tener el 12 de junio la primera reunión de promotores de la Sociedad del Afecto. Y va a ser en Zoom. Y pues quienes quieran participar y unirse a este proyecto latinoamericano
que obviamente, pues hay mucha gente que le quiere entrar, que va a participar, pero que también hay que entender que es un proyecto ambicioso, que implica perseverancia, que implica retos, y que pues están ustedes convocados a ejercer ese poder. Imagínense que pudiéramos lograr esa sensación de que la comunidad está detectando, impulsando, desarrollando y promoviendo y proyectando las vocaciones y talentos de cada niño, de cada joven, de cada adulto, incluyendo adulto mayor, y qué tipo de efervescencia cultural sería esa que pudiera reivindicar mucho de lo que ha sido olvidado en nuestros pueblos originarios, pero sin perder el diálogo con Occidente. Al contrario, querer que esta sociedad del afecto sea un proyecto también para Occidente, que por cierto, hoy puse en el Google Sociedad del Afecto y salió un artículo de una persona de Chile, de un periodista chileno que también está hablando de Sociedad del Afecto para la Constitución en Chile. Ya ven que nosotros en México tenemos un proyecto constitucional también, ya para México, y que pudiera ser referencia para otros países. Y bueno, lo curioso del artículo del periodista chileno es que reproduce en una buena parte mi artículo sobre que dice de la sociedad del conocimiento a la sociedad del afecto, le toma varios párrafos y no da la referencia, ¿no? O sea, pero pues está bien que el concepto sociedad del afecto pudiera irse esparciendo por todos lados, ¿no? Pero bueno, está la curiosidad de que no da referencia de quién, del artículo de donde sacó varios de sus párrafos del artículo que él publica en un diario chileno, ¿no? En línea. Pues les agradezco mucho, y en particular a ti, Pablo, que yo sé que somos parte de un proyecto latinoamericano que hemos impulsado a través de la Unión Latinoamericana de Entidades de Psicología, de la Asociación Latinoamericana para la Formación y la Enseñanza de la Psicología, la ALFEPSI, con las cuales compartimos muchos de estos conceptos, y que en esta conferencia, pues lo que he tratado es de irle dando un poquito de mayor desglose, pero que ya son cosas que hemos estado viviendo, y que yo decía, en sociedad del afecto, la sociedad del afecto no es la sociedad del futuro, no es para dentro de 30, 50 años, sino la sociedad del presente. Y yo diría que en AMAPSI, en ALFEPSI y en otras organizaciones de psicólogos que compartimos mucho de lo que hoy hablamos, pues ya está viviendo, aunque no sea al 100% o totalmente pura, pero el afecto es lo que nos mueve. ¿Por qué Pablo está haciendo este proyecto? ¿Por qué la red de psicólogos internacionales estamos participando? Por afecto, porque nos interesa promover y desarrollar las vocaciones de los psicólogos, y de ver cómo esto se articula con una mejor situación para nuestras comunidades, sobre todo ante el contexto de la pandemia del COVID-19. Y pues por eso te felicito una vez más, Pablo. Muchísimas gracias, Marco. Siguiendo los pasos tuyos, algún día espero alcanzarte realmente. Pues bien, Pues amigos, vamos. nos acabó el tiempo. Lamentablemente, realmente uno disfruta muchísimo de escucharte, Marco. Agradecer a todos los amigos que nos han acompañado, a los amigos y las grandes amigas que están también en el Facebook Live. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Dios mediante, nos vemos el próximo lunes a ser las 7 de la noche, hora Costa Rica, y 8 de la noche, hora Perú y México. Así que, de nuevo, muchísimas gracias, Marco. De verdad que ha sido un honor y un gusto tenerte por acá. Y te mando desde un gran abrazo desde San José, Costa Rica, y esperemos vernos en Acapulco. ¿Está bien? Claro que sí. Acapulco. Ahí nos vamos a encontrar. Un día, abrazo para todos los presentes y para los que nos ven por Facebook. Igual. Que estén bien. Linda Hasta la noche. próxima. Nos vemos, Aymara. Un beso. Que estén bien. Hasta luego.